cuando canta con esta niña Bertie. Estamos dando inicio a un nuevo programa esta última semana de septiembre. Mire cómo van pasando los días. Ay, 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 ¿no? Mire, además es que hoy día el santoral católico saluda al arcángel Miguel. Tremendo nombre, porque además mire, este arcángel es el jefe de los ejércitos de Dios. Tremenda responsabilidad. Es venerado por los cristianos, es venerado por los judíos, es venerado por los musulmanes. Miren, no es poca cosa. O sea, alguna gracia habrá tenido este arcángel Miguel. Razón por la cual además ayer en Calbuco una hermosa, hermosa fiesta de la luminaria, que después lo podemos comentar, tal vez en el segundo bloque, estuve presente. De verdad, muy lindo. Felicitaciones a las autoridades, a la gente, para recordar lo que es la fiesta de San Miguel, que donde se emprendían antorchas, en fin. Pero bueno, septiembre se está despidiendo con lluvia. ¿Cómo decirlo de una manera amable sin estar amargado? ¿Cómo puede haber tanta lluvia todos los santos días? Y les digo una cosa, estimados auditores, para que sepan solamente, va a haber lluvia durante toda la semana. Sí, es probable que el miércoles amaine un ratito para saber que también hay otros tipos de clima. Ya llevamos 1.200 milímetros de agua caída. Estamos sí con un pequeño déficit, ¿ah? De como un 8%. Sí, ya, 1.200 milímetros. Eso cae en Puerto Montt, en el sur de Chile, en esta parte del mundo. Las encuestas todos los fines de semana, ahí se ponen nerviosos los comandos, los adherentes, los simpatizantes. Falta tan poco para las presidenciales, aunque pueden pasar tantas cosas. En política, un día es una eternidad. Antes de ir con nuestro tremendo invitado, quiero saludar a mi amiga Andrea Tarciján, que también llegó animosa, contenta, y le encanta la lluvia a la Andrea. Así que, ¿cómo estás tú, Andrea? Me cargas, Hardy, tú sabes, No, mira. Y te estoy ya. contagiando porque tú me retabas antes, porque decía, ay, ¿cómo? ¿Cómo va a querer, va a odiar tanto la lluvia? Lo que pasa es que ya llevas varios años acá, de vuelta, y entonces ya empieza como a aburrir la cosa, pues, Es que no, es que efectivamente. mira, es que fue demasiado. Felizmente ayer domingo, que fue la fiesta de Calbuco, pues, estaba precioso, está un poquito helado, sí, claro, no era para andar de short ni No, pues, sandalias, no. pero estuvo precioso. Calbuco estaba tan lindo, además, mira la cantidad de islas que hay ahí. Bueno, siempre digo, el sur de Chile es una maravilla. Y tú fuiste a celebrar tu santo, pues. Es hoy día el ¡Feliz santo, sí, pues, santo! Oye, con razón todo el mundo te quiere, pues, Hardy. porque ¿Ah? hay que respetar Efectivamente. al arcángel Miguel, Exacto. De todos los ejército, ejército, ejército de los efectivamente. dioses. Aquí en este caso sería de todos los partidos. Todo el mundo quiere, todo el mundo le pidió a Jardinita el que sea candidato a gobernador, Mira, ¿cierto? Sí, pues mira, ya, y mira, al final también recomendaremos una película, fui al cine, tremenda, tremenda, tremenda película, directo al Oscar, es lo que creemos nosotros. nosotros, Ya, tú y la crítica de y la cine. crítica de cine. Miren, la semana pasada nuestro presidente Gabriel Boric, ¿cierto? ¡Bum! En su discurso de la Nación Unida, cuando se están celebrando los 80 años, dijo que en nombre de Chile está nominando, proponiendo a la expresidenta Michelle Bachelet para presidir las Naciones Unidas el próximo año. Y bueno, han habido aplausos, han habido críticas, hay columnistas, algunos que están a favor, están en contra. La tercera de ayer dice el mal manejo del gobierno de la nominación de Bachelet a la ONU, pero para hablar, ¿cómo está la ONU hoy día? ¿Se hizo mal o se hizo bien la nominación de Michelle Bachelet por parte de Gabriel Boric? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué ventajas tiene Michelle Bachelet? ¿Qué obstáculos debe superar Michelle Bachelet? Una de las personas más indicadas para hablar de esto. No solamente escritor, no solamente fue ministro de Cultura, por sobre todo para estos efectos, fue canciller de Chile. Así que saludamos a este porteño, don Roberto Ampuero. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. Muchísimas gracias por esta entrevista hoy día lunes. Muy buenas tardes, Hardy. Buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación. Lamento mucho que tengan tanta lluvia. Ojalá pudieran compartirla con nosotros, aunque aquí también ha llovido este año, pero nunca tanto como lo que necesitamos y tampoco nunca tanto como lo que ustedes tienen de lluvia. Así que desde el sol, acá Como saca llovió estos últimos pica, ¿eh? días, pero llovió bastante en los últimos días. Les envío un cariñoso saludo a ustedes y a todos quienes nos escuchan en esa zona que tanto me gusta y que me trae Puerto Montt, sobre todo tantos recuerdos desde de la infancia.
Acá estamos. Sí, Roberto, mira, muy bienvenido. no te burles Gracias. de nosotros. Te voy a preguntar, ¿tú estás de pantalón corto, estás de camisa, estás de camisa, Hawaiana. ya estás camisa de lino? Porque tú estás en Olmué, me imagino, ¿no? Estoy en el muelle. No, mira, hoy está amaneciendo muy fresco realmente, muy fresco. En mañanas espléndidas, eh, tempranito, yo me levanto muy temprano y siempre admiro el cielo estrellado todavía. Eh, y después empieza el calorcito, aprieta bastante a mediodía y después por la tarde, en cuanto empieza a oscurecer, baja la temperatura también. Pero es grato, es grato y estoy realmente muy agradecido, estamos agradecidos porque ha llovido más de lo que habíamos supuesto y parece que vuelven las lluvias, está todo muy verde para lo que nosotros tenemos de costumbre en esta época del año, así que se disfruta y se mira con optimismo, ya que la situación en el mundo y en el país también está compleja, Sí, pero pues. en el sentido de la lluvia en la zona central uno mira con optimismo y gratitud que haya llovido, porque pasamos hasta hace unos 3 años, diría, una situación muy, muy extrema en términos de sequía, muy grave con la sequía de los pozos. Eso ha ido cambiando y tenemos buenos niveles de pozos, por lo menos en esta zona, y siempre eso anima a las personas que viven acá. Y como saben ustedes, en ciudades pequeñas, lugares pequeños y con sentido de comunidad, eh, esto de la sequía en zona rural Mm. impacta también en el Sí. ambiente y en el ánimo de las personas. Y se nota cuando la gente tiene su pozo lleno o ve Sí. ya el nivel el espejo del agua ahí cerca. Sí. Mi Qué hija vive en bonito. Olmué, así que ella me cuenta bien las peripecias. Hasta hace un par de años atrás estaban comprando agua en camión, en fin. ¿Es verdad? Sí, pues sí, sí, lo sé. Mira, Roberto, metámonos en texto. Mira, como dice muy bien la tercera ayer, dice, a propósito de la postulación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, dice, la expresidenta cuenta con todas las calificaciones para dirigir la ONU, pero la impericia del gobierno en el manejo de su candidatura, tanto por no haberla sensibilizado con la oposición, como por las constantes descalificaciones del presidente Boric a Trump, complican innecesariamente sus posibilidades. ¿Cuál es tu opinión de esto, Roberto Ampuero? Mira, yo coincido plenamente con eso, lo he manifestado en estos días en entrevistas que he tenido, y uno se pregunta, como dicen en Estados Unidos, ¿en qué estarían pensando en el gobierno como para cometer los errores que se cometieron al postular a la presidenta bajo las circunstancias que se crearon y sobre las cuales se posaron para proponer a una candidata que, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener, es en términos de, sobre todo de currículum de la candidata, una excelente candidata. Eh, ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, muy Ujú, bien, ujú. sí, Sí. sí. Porque, fíjense, Michelle Bachelet, veámoslo, así datos fríos y más allá de la percepción que uno pueda tener de ella como política. Bueno, tiene una historia en términos de que fue una persona, lo que cuenta en América Latina, que se tuvo que ir al exilio con su madre, su padre, un general, falleció bajo condiciones, circunstancias nunca del todo esclarecidas, estando en prisión al comienzo del gobierno militar o del régimen militar, si prefieren otros. Después ella inicia una carrera política, se convierte en la primera presidenta de la República de Chile, la primera mujer presidente de la República de Chile, y no solamente una vez, sino que 2 veces. Después ella se incorpora a lo que pudiera decir uno como un grupo de élite de mujeres políticas latinoamericanas, eso es indudable. Posteriormente pasa a formar parte de lo que es voy a decirlo con respeto realmente, de la burocracia de Naciones Unidas, una Ujú. organización que está con muchos problemas, eh, una mujer con experiencia a nivel internacional, reconocida como tal, de un país que lo venía haciendo muy bien a nivel latinoamericano y a nivel internacional, reconocido por sus logros. O sea, tenía una joyita. Se puede estar, insisto, de acuerdo o no con ella, y era como para hacer bien las cosas. Y como bien apuntan casi todos los observadores, ¿cómo es posible que usted como presidente de Chile con la intención de lograr lo mejor para su candidata, que es de su sector político, además, que los apoyó, que estuvo con esta constitución
bolivariana, junto con el presidente Boric. ¿Cómo es posible que usted, teniendo esta joyita, vuelvo a insistir por su currículum, usted, y queriendo presentar a la expresidenta Bachelet como una candidata apoyada por Chile en sentido transversal, en sentido de Estado, donde coinciden todas las sensibilidades, usted no consulta a los principales líderes de oposición y no consulta tampoco a los líderes que están encabezando, que son de oposición, las posibilidades de llegar a ser presidente o presidenta a partir del 11 de marzo del año 2026. Eso es un error garrafal, un error que uno se dice, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Porque usted ahí mismo se está colocando, se está disparando en el pie. No Ujú. consultó, no lo, como dicen, socializó con quienes debería haberlo hecho y sorprende, en el fondo, digamos, por sí, de eso se trata, sorprende con un anuncio ante el mundo, sorprende a los sectores de oposición, candidatos presidenciales, con la noticia de que esa es la candidata de Chile. Eh, yo realmente me pregunto, insisto, ¿en qué estaban pensando cuando organizaron esto? O si esto, y esa es la impresión que tengo, porque conozco al canciller Van Claveren y es una persona con experiencia como, como político internacional, digamos, como hombre de diplomacia, eh, que esto tiene que haber surgido de un impulso de último minuto o no consultado por el presidente con quienes debió haberlo consultado, y comienza con el pie izquierdo de esta cosa, vamos a decirlo en ese sentido, Sí, una pues. iniciativa de izquierda comienza con el pie izquierdo. Pero no solamente eso, fíjese, sino que el presidente Boric además en la misma alocución, muy revolucionaria, ¿verdad? Lo que le conocemos a él, no se le ocurre nada mejor que en esa alocución donde está tratando de conseguir el apoyo del mundo, ¿verdad? Para la candidata Bachelet, las emprende contra varias otras personas a nivel internacional, pero con el presidente Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos al mismo tiempo, sabiendo o debiendo haber sabido que Estados Unidos es uno de los 5 que tiene derecho a veto. Dan ganas de decirle, me Mm. imagino que lo pensó en algún momento la presidenta Bachelet, no me ayude tanto, compadre. Ujú. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que esto haya salido mal de partida cuando tenía todas las cartas en la mano, incluso para arrinconar a sectores de oposición, conversando con ellos, consultándoles? Sí, No entiendo realmente qué pasó aquí, cuál es el pensamiento, cuál es la estrategia. Y uno dice, ¿realmente quiere él que ella sea secretaria general de Naciones Unidas? Estoy siendo un poquito malintencionado la pregunta, pero realmente uno se pregunta, ¿por qué es posible? Si esto era una cosa perfecta como ujú. para lanzarla. Esa es la Ro- impresión que tengo, Hardy, Mm. con respecto a lo que me consultas. Roberto, ¿y cuánta responsabilidad en esto también tiene Michelle Bachelet? Porque ella va, esto está, bueno, de hecho se había filtrado, todos sabíamos que era algo que podía suceder, se sienta al lado de él, detrásito, ¿cierto? Paula Narváez, obviamente no la tomó por sorpresa. ¿Cuánta responsabilidad tiene ella? Mire, ella tiene una responsabilidad en el sentido, me lo estoy imaginando, estamos ¿Mm? especulando, en que fue sorprendida por el desarrollo mismo de su postulación. Porque esto que le estoy diciendo yo a usted no es magia negra, no es algo que Ujú. uno tenga que estudiar en una universidad para darse cuenta. Lo primero que usted tiene que hacer como político, como presidente, si quiere presentar una candidatura o proponer algo en nombre de Chile, enfatizando el concepto de que estoy hablando en nombre de Chile, de los chilenos, y aquí hay un acuerdo transversal o de apoyo Ujú. mayoritario transversal, es consultar primero a los otros que probablemente, ¿verdad? Al otro sector que probablemente va a estar y con bastante seguridad dirigiendo los destinos de Chile, consultarlos previamente y consultarlos por su parecer. Además que hay otra cosa muy importante, fíjate. Una campaña de este tipo es muy onerosa. Muy Ujú. cara. Mm. Una campaña de este tipo no se agota con este anuncio. No, O pues. sea, ni siquiera comienza, por decirlo así. Aquí implica, miren, piensen lo siguiente, si usted tiene una candidata de este nivel que necesita los votos en Naciones Unidas, necesita que ella viaje mucho por el mundo, pero implica viajar con un equipo, donde va con sus asesores, va con periodistas, va con funcionarios especializados, implica también, imagínense, viajes, bueno, en pasaje, en viáticos, en hospedaje, en actividades, ceremonias que debe organizar, recepciones que debe realizar.
Implica además que usted como candidata tiene que ofrecer y reaccionar ante las consultas, porque los países no están allí entregándole el voto porque me cae bien, y me resulta simpática. Quieren obtener algo. Como en todas las campañas, Mm. como en todas las ofertas, y cuando usted depende de otro, tiene que hacerle apetecible el plato. Y sobre todo en ese caso, y se sabe, no voy a nombrar países, hacen sus peticiones. Entonces usted necesita ahí atrás tener a un gobierno, en ese sentido, a un Estado que Mm. está con usted. Necesita también, por ejemplo, el apoyo de las embajadas. Porque si usted envía a la candidata o al candidato, vamos a independizarlo de la presidenta Bachelet, a Alemania, o lo envía a un país latinoamericano, o africano o asiático, usted va a necesitar que cuando esa candidata llegue con sus asesores y con su equipo, por lo menos el embajador del país Sí, po. al que ella pertenece, lo acompañe a las recepciones, a las conversaciones, a las negociaciones, y le dé el apoyo que se necesita en forma efectiva y que sea visible. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que todo esto haya sido tan descuidado? ¿No? Y realmente no me lo explico. ¿Eh? Yo creo que esto no tiene explicación, a menos que uno diga, aquí hubo improvisación, una tincada de último minuto, tirémonos nomás al agua, vamos a ver. No entiendo. Mire, como están las cosas tan revueltas en Naciones Unidas, y ya sabemos, pensemos bien, esta institución, organización internacional pasa por un momento muy difícil. Desde luego ya no es el año en que fue creada, no estamos en la posguerra inmediata de la Segunda Guerra Mundial, estamos en una situación donde se ha deteriorado bastante lo que es la imagen, el prestigio, la eficiencia y la capacidad ejecutiva de Naciones Unidas. Y ya sabemos que toda aquella fuerza que tenía como un foro donde se encontraba el mundo y decidía cosas, donde ocasionalmente las potencias, las cinco, podían hacer uso de veto, eso que era ocasional, esto se ha convertido ahora, todo el mundo sabe, esto funciona porque, o no funciona porque aquí hay uno que va a vetar. Y así ha sido. Es una organización además que tiene una deuda tremenda, tiene más de 100.000 funcionarios. Sí. Imagínense lo que significa en salario, en sueldo, viaje, desplazamiento. eh, y tiene una deuda. Y los principales países como Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, no están pagando. China tampoco está pagando todo lo que debe. Y Estados Unidos muy interesado en retirarse. O sea, el presidente Trump tiene mucho interés en retirarse. Sí. Porque a estas alturas las potencias, con el mundo tan, yo diría, desordenado en que está, se habla del desorden internacional, o se habla del orden internacional. Hacen el cálculo, dicen, a ver, yo financio una parte importante de Naciones Unidas, pongo el dinero, y cuando llego a votar, peso tanto como un país Sí, pues. que ni siquiera paga las cuotas o que no tiene recursos. Se acabó esto. El mundo está muy difícil como para que yo, para actuar, piensa en muchas superpotencias, tenga que consultar a todo el mundo y el parecer de todo el mundo, cuando yo tengo que colocar en primer lugar a mi país, los intereses nacionales, soy superpotencia y me estoy jugando la hegemonía mundial. Eso pasa en Estados Unidos y pasa también, obviamente, con China. Estamos Ujú. conversando con el ex canciller Roberto Ampuero para analizar efectivamente la candidatura de Michelle Bachelet, como dice muy bien Ascanio Cavallo en su columna ayer, esto requiere la instalación de un equipo especializado, un presupuesto dedicado, que son hartos millones de dólares, un Así complejo diseño de acciones, además hay costos no monetarios, como todos los compromisos de apoyo futuros que hay que negociar. Porque más se supone que sería alguien de América Latina, pero en América Latina hay como 7 candidatos, está Rafael Grossi, el argentino, está la ex vicepresidenta costarricense, Rebeca Greenspan, está la ex ministra de Barbados, Mia Motley, la ex vicepresidenta de Ecuador, María Fernández Espinosa. De hecho, la Motley podría sacar todos los votos del Caribe, que son un montón de votos. Pero si todo eso es así, es complejo, tal vez lo que hizo Gabriel Boric, nuestro presidente, fue más bien dedicado a política interna. Pues la encuesta Academ de anoche, Roberto, dice que el 57% de los chilenos, según esta encuesta, cree que la elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para los chilenos. Entonces, una cosa es la política interna, que sería un orgullo para los chilenos, y otro es si es viable o no es viable esta candidatura, como por ejemplo ahí pelearse inmediatamente con Donald Trump, que un país tiene derecho de veto, como lo dice muy bien Roberto. Mire, lo que pasa es que los presidentes están siempre ante esta disyuntiva. ¿En qué medida representan eh, los intereses del país? ¿En qué medida son un jefe de gobierno y también de Estado? ¿Y en qué medida son capaces de dejar a un lado sus intereses, preocupaciones y también ambiciones, que son legítimas, de tipo político post ejercicio del poder? ¿Y cuál es su destino? ¿Y cuál es, por ejemplo, algo que pesa mucho en todos los presidentes, esto no es solamente Boric, es lo que es el legado, que se habla tanto del Mm. legado? Y entonces cuando usted
entra en esto y se da cuenta, por ejemplo, yo puedo pensar que el presidente Boric está muy preocupado porque en realidad llegó al gobierno, pasa con casi todos los gobiernos, con un alto apoyo ciudadano a la presidencia y rápidamente perdió ese apoyo y se instaló en un sólido 30%, un poco más, un poco menos, pero 30%, que es, eh, es mucho, diría yo, para la gestión, la calidad de la gestión presidencial, pero es muy poco para poder mantenerse en el poder o para fomentar y mantener el continuismo, la continuidad de sus ideas. Entonces, esa es una preocupación para él que no tiene por qué ir de la mano con las preocupaciones, las inquietudes y los anhelos de la presidenta Bachelet. Creo que este es un conflicto, yo lo he visto mucho en nuestros presidentes. ¿Ah? Hay que ser, fíjese que Chile es un país al cual le interesa mucho que, o a muchos presidentes, vamos a decirlo así, figurar internacionalmente. Y creo que esto viene atado con el creciente papel que ha tenido Chile en los últimos decenios, el desarrollo que tuvo, la admiración que despertó su modelo, el crecimiento, la estabilidad, la lucha contra la pobreza, todos estos factores muy positivos que Chile siempre durante los últimos, durante los denostados 30 años fue mirado con mucho respeto. Bueno, todo eso también entusiasmó a presidentes de distinto color político, seamos bien Mm. francos, para convertirse en líderes regionales y en lo posible internacionales. Es como el sueño de muchos de nuestros presidentes. Eh, ¿Por qué? Porque también el país había crecido mucho y había crecido en su seguridad propia, en sí mismo, y habíamos pasado de ser el país, yo diría, modesto, que fuimos siempre, expresado muy bien. ¿Se acuerdan ustedes en quién fue Dittborn, Carlos Dittborn, Sí, el pues. que consiguió el Mundial del 62, que dijo, porque nada tenemos, todo lo haremos? Mm. Ese país de la modestia, que conversaba con el resto del mundo desde su modestia, mire, somos pobres, pero no se preocupen, nosotros un corazón grande y estamos decididos a hacer el mejor mundial posible, como si fuéramos ricos. Ese discurso cambió, y voy más allá de los sectores políticos, cambió y de pronto nos sentimos bastante Sí, macanudos, sí. recordemos que esto es un tema. Y entonces se sale ahí, aquí yo a influir en la política, no solamente regional, sino que internacional. Eso no es tan fácil, ese es otro tema para conversarlo muy, ¿por qué no es fácil para un país como Chile? Mm. Eh, y yo creo que ahí el presidente Boric entró en esta situación sopesando, puedo decirlo legítimamente, ¿verdad? Intereses que son más bien personales, delegados, de su propia proyección internacional, de lo que es el Frente Amplio y su futuro, de su retorno posible a la política nacional, y con esto que tiene que ver más con política de Estado y ser capaz de ser transversal, aún en periodos en que estamos en elecciones, ¿no? Ujú. Presidenciales y parlamentarias. Pero Roberto, mira, se dice que esta vez correspondería a América. Eso no yo creo que está un poco de discusión. América Latina ya tuvo un secretario general de la ONU que fue, cierto, Javier Pérez de Cuellar. En cambio, Oceanía nunca ha tenido, y hoy día está apareciendo el nombre de la ex primera ministra de Nueva Zelanda como Jacinda Ardern. Eh, ¿Está escrito en piedra que es alguien de América Latina el próximo secretario general de las Naciones Unidas? ¿O no? ¿O es más bien se calcula, se espera, se dice? Porque finalmente este es un continente, claro, si no fuera por el Caribe, que son pequeños países, pero es una sumatoria importante igual. eh, co- ¿Por qué crees tú que se dice que América Latina debiera corresponder al próximo secretario general? Mire, en Naciones Unidas ha habido una suerte, pero esto es pasado, esto ya es historia, Mm. acuerdos no escritos, ¿verdad? Tácitos, de cómo tendría que circular un poco la mecánica de la elección, pensando en los equilibrios regionales, pensando en que todos se sientan de una u otra forma representados o tengan la esperanza de poder llegar a los puestos más importantes. Pero el mundo ha cambiado mucho. Sí, Naciones Unidas está en crisis. Está en una crisis tremenda porque, entre otras cosas, estamos dentro de un cambio de paradigma internacional Ujú. que nadie sabe muy bien hacia dónde va. Es una lucha tremenda, eso sí que lo notamos, ¿verdad?, entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial. Estamos en Occidente con una crisis que lo percibe. Occidente ha afectado también, se siente Europa, por ejemplo, muy amenazada por la guerra contra Ucrania de Rusia y lo que significa en términos de amenaza militar de Rusia hacia Europa. Europa se da cuenta que no está capacitada para enfrentar, pese a ser un gigante económico, no está capacitada para defender, digamos, defenderse militarmente, depende de Estados Unidos. Están los temas
de Taiwán, están los temas bueno, de Ucrania, están los otros conflictos internacionales, está la lucha por el control de los pasos oceánicos. Es un mundo que está en movimiento, donde estos acuerdos han perdido el valor que tenían en el pasado. Y yo creo que también debe haber faltado mayor investigación en términos de cómo vienen otros candidatos que son de izquierda, latinoamericanos, Sí, que son pues, también mujeres. sí. Y ojo, porque ahora, debido a esta situación que tenemos en Naciones Unidas, quien siempre va a poder intervenir y va a ser va a ser, por lo menos en este momento, cada vez más usual, cualquier potencia con su derecho a veto. Puede hacerlo, ¿no? Mire, por ejemplo, una argumentación que se puede plantear, que yo la he escuchado ya en algunos círculos. ¿Por qué nuevamente un socialdemócrata secretario Sí, general? po. Porque las acusaciones que hay contra el actual secretario general es que está, digamos, muy poblada Naciones Unidas a alto nivel de Ujú. funcionarios que son de izquierda, socialistas, socialdemócratas, digamos, en lo que es en la sintonía con la identidad política del secretario general y las figuras que lo rodean. Entonces, eso genera también suspicacia y además en una institución que está complicadísima en términos de imagen, vuelvo a insistir, y de deuda, y además cuestionada por las grandes potencias en muchos momentos, todo esto no está escrito en piedra, no está esculpido en piedra. Ujú. ¿Ah? Y con eso hay que tener cuidado. Entonces, las cosas que se daban antes por sentadas ya no se dan por sentadas, están abiertas. Y yo creo que Efectivamente. ahí hay que ser realista, esa es la situación actual. Entonces, no nos entusiasmemos. Ahora que la pregunta tiene en sí misma una pequeña, yo diría, tiene una dirección. ¿Se sentiría orgullosa? ¿Le causaría? Bueno, obviamente, ¿cómo que no? Cualquier país, y sobre todo pequeño, para las grandes superpotencias, este cargo no le interesa, se siente obviamente orgulloso de que sea una figura nacional que esté allí en el cargo más alto de Naciones Unidas. Entonces la pregunta va por un lado, pero las realidades van por otro. Y yo creo que aquí el tema es, me como opositor, eventual opositor a Michelle Bachelet, es decir, ¿entenderá la gente que mi razón por la cual estoy en contra no tiene que ver con que yo me identifique o no con Michelle Bachelet, sino que con las circunstancias internacionales y con la forma en que esto se ha llevado adelante? Ese es el tema. Yo creo que fue un gran error del presidente Boric sin necesidad. Esto es típico en el tenis, ¿no? Que Sí, usted comete errores no forzados. sí, pero ¿sabe qué? Roberto, Hardy, auditores, a pesar de la encuesta, ¿cierto? Que la gente dice, sí, claro, o sea, cómo no sentirse orgulloso, pero creo que la verdad es que es algo que a la gente no le quita el sueño. Se instaló mucho, muy rápido, que esto es algo de largo plazo, que es caro. Eso salió harto, la gente lo sabe hoy día. Em, y además, la prensa se encargó, ¿cierto? Con la pregunta a los candidatos, a Evelyn Matei, a Kast, de, en el fondo, eh, poner en relevo esta circunstancia, que no es para ahora, que es lento, que es caro y que depende del próximo gobierno, además. Así es el próximo gobierno porque es el 26, digamos, el 26 se va a votar, el próximo gobierno asume, o sea, el próximo secretario general o secretaria general tiene que asumir el 30 de Claro, diciembre del año 26 o el 1 de enero del 27, por decirlo, pero la campaña, la sustancial de la campaña va a tener lugar el 26. Y el exacto. 26, a partir del 11, va a haber un nuevo gobierno acá, y que es el que tiene que poner el dinero y respaldar. Entonces, mire, es difícil entender. Se lo digo la verdad. A mí me cuesta entender por qué algo tan sencillo lo convirtieron en algo tan increíblemente. Roberto, Difícil. bueno, mira, aprovechemos de estar conversando Sí, con usted hoy día. Sé que usted está en Olmué, ahí esperando la lluvia, pero por de pronto está bonito Olmué. Mire, su juventud fue militante comunista, una historia que la conocemos los chilenos y vivió en la DDR, como se dice, ¿cierto? Vivió también en Cuba, ha escrito muchos libros sobre aquello y bueno, y es un tema que forma parte de su personalidad, digamos, y su historia, Roberto. Hoy día hay una primera vez en la historia de Chile que una candidata del Partido Comunista encabeza una coalición de izquierda para eventualmente ser presidente de Chile, que es Janet Jara. Y esta última semana había una polémica bien fuerte entre Janet Jara, su partido, Lautaro Carmona. En síntesis, es una pelea ficticia, es una pelea más bien que inventada por ellos. ¿Cree que hay una división al interior del Partido Comunista?
¿Cree que esto, si existe esa división, esto le favorece a ella para acercarse más al centro? ¿Cuál es su opinión? Un hombre que, como usted, que conoce un poco lo que significa el Partido Comunista, un partido tan dogmático, tan cerrado en sí mismo, además como con tanto hermetismo. ¿Cuál es su opinión, Roberto Ampuero, de esta situación? Mire, yo creo que es muy difícil saber a ciencia cierta, ¿verdad? Si esto es, como llaman en Chile, un tongo o Mm. algo real, efectivo, genuino. Pero ese no es el tema. Yo creo que el tema es ver que aquí la candidata Jara se da cuenta de que no hay agua suficiente en la piscina como para ser candidata del Partido Comunista de Chile, porque ella es la candidata del Partido Comunista, pero representa desde luego a un sector amplio, un abanico de partidos de izquierda, pero no hay suficiente agua como para ser candidata de ese partido sin dar explicaciones con respecto a lo que es ser comunista. Y en este sentido yo creo que es muy importante recordar que este es uno de los pocos partidos en el mundo, partidos comunistas en el mundo, que existen y que estén fuera del poder, porque donde están en el poder obviamente se quedan para siempre. Ujú. Este es uno de los pocos. Es una cosa muy rara. A mí, por ejemplo, de Estados Unidos y de Europa me llamaron, me consultaban, acabo de escribir también una columna para la Deutsche Welle y todo esto, y Estados Unidos, y la pregunta era, oye, ¿cómo es posible en Chile, ese país tan moderno, todavía existe un partido comunista? Cuéntanos eso, ¿cómo es posible? ¿Y qué dice la gente? Porque el comunismo fracasó en el mundo, no desapareció. Los partidos comunistas importantes del mundo desaparecieron, hasta el de la Unión Soviética no cuenta nada. Hasta el Partido Comunista de Venezuela está en contra, por ejemplo, del régimen de Maduro. ¿Cómo es posible? Y realmente es bien complicado explicar por qué en Chile perdura algo que tiene que ver con la arqueología política. Mm. En realidad, si usted lo mira bien, los partidos comunistas desaparecieron. Y tiene que ver con temas que los podemos ver más adelante, ¿no? En otro momento, pero sí, eso llama la atención. Mm, Y los chilenos, fíjate, yo tengo una, y es mi posición, no somos, o en el caso mío, no somos anticomunistas. ¿Saben lo que somos? Nosotros, la inmensa mayoría de los chilenos, somos antitotalitarios. Rechazamos lo que son sistemas totalitarios. Y yo creo que la humanidad libre rechaza vivir bajo un sistema totalitario. Y los dos sistemas totalitarios, más perfectos en el sentido de sí. de su criminalidad y su inhumanidad, han sido el comunista y ha sido el nacionalsocialista. Ujú. Fíjese que hay una declaración, no debemos olvidar nunca como chilenos, que hay una declaración importantísima del año 2019, por cierto, de septiembre del 2019, del Parlamento Europeo, donde condena los crímenes y condena hoy a los partidos y a lo que es el estalinismo y lo que es el nacionalsocialismo, que es el fascismo. Eh, Está condenado transversalmente por el Parlamento Europeo. Es decir, esto es, yo diría, una decisión representativa de lo que es la humanidad democrática, de lo que es el humanismo, de lo que es que establece los límites con respecto a lo que son opciones políticas. Entonces que en Chile, eso es lo que llama la atención Mm, a gente afuera, ¿cómo es posible que sea un comunista, pero si con la historia que tienen, mire, el comunismo era y fue la respuesta y el espejo del nacionalsocialismo en términos políticos, en términos programáticos. Y fundamentalmente el comunismo lo que cree es que el motor de la historia, más allá de la lucha de clases, pero el motor de la historia y quien lleva el cambio y construye la sociedad deseada es la clase obrera, que es difícil de definirla, porque ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Quién Mm. asume la responsabilidad por ella? Que es lo clave, la clase obrera, y en el nacionalsocialismo es una raza, la raza aria. Pero las mismas estructuras, ¿verdad? Partidos uniformados, las marchas, la cultura, el concepto del arte, el sistema totalitario, el partido único, el líder, el Führer en un caso, Stalin en el otro. Eso está escrito y es así. Entonces, lo que han puesto de manifiesto acá, yo creo, la necesidad de Jara de decir que Cuba ya no es, o sea, no es una democracia, es que ella percibe que hay un sentimiento profundo, arraigado en los chilenos, y con mucha razón, porque está arraigado en el mundo, pues, está arraigado en el mundo, Sí. de que ser comunista implica estar identificado con regímenes totalitarios y visiones totalitarias de la sociedad. Roberto, ¿sabe que yo converso, bueno, con mucha gente,
la gente de edad, acá en la en provincia, tiene muy claro que es comunista y que no van a votar por ella porque es comunista. Sin embargo, a la gente joven le da lo mismo. Porque también han convivido con un partido comunista dentro de la... Claro. que se ha sometido al sistema democrático chileno, ¿no? Pero ¿es en parte solo eso o en parte ignorancia también de lo que es el comunismo en Chile? ¿O le da lo Sí, mismo a los mire, chilenos? yo pienso que, primero, mire, yo escucho a veces un argumento muy falaz, ¿ah? Me llama la atención que lo utilizan los mismos comunistas, y quienes son sus aliados más estrechos, dicen, el Partido Comunista nunca ha estado apoyando una dictadura en Chile, ni ha integrado una dictadura, ni ha sido dictatorial. Es que ningún partido comunista es dictatorial antes de asumir, pues. Sí, po. Si los partidos comunistas, mire, el caso de Cuba, por ejemplo, el Partido Comunista desaparece, es Fidel Castro que se convierte en comunista en el poder. No hay ningún partido comunista en el mundo que haya llegado, miren, a decirle a la población, vamos a ir a estas elecciones porque queremos construir un socialismo con partido único, vamos a estatizar toda la producción y aquí nos vamos a quedar en el poder hasta que las velas no ardan. Ningún partido comunista te conoce, no ganarían nunca. Los partidos comunistas no llegan hacia el poder. ¿Estoy diciendo con esto que Jara quiere establecer una dictadura del proletariado del comunismo? No. Estoy diciendo que ese es el pensamiento oficial, y basta con mirar los principios del Partido Comunista, que son marxistas-leninistas. O sea, declarado marxista-leninista. El marxismo, pero fundamentalmente el leninismo, no cree, rechaza y condena todo lo que es el pluralismo, todo lo que es la libertad individual, la propiedad privada, y además cree firmemente y sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo, sin ruborizarse, en que la sociedad debe ser dirigida por el partido de vanguardia que representa a los trabajadores, en este caso los obreros, que es el Partido Comunista. O se puede llamar Partido Revolucionario, como en Corea del Norte, el Partido de los Trabajadores, como en Corea del Norte. Es el partido. Entonces, es una ideología en sí Pero, misma. está bien, pero Roberto, disculpa, pero mira, porque tú escribiste una columna en el Mercurio Valparaíso ayer, se llama Jara Comunismo y Democracia, pero te vuelvo a mi pregunta original. Cuando hoy Sí. día Janet Jara, yo comparto esto del 30%, en fin, cuando hoy día Janet Jara se distancia de su partido donde militó desde los 14 años, incluso dice que no tiene fraternidad por parte de Lautaro Carmón, en fin, ya. Es una estrategia para captar, comillas, votos de centro, sabiendo que no sale del 25 al 30% para, comillas, volverse más socialdemócrata. Imagínate que el Partido Liberal la apoya. La Internacional Liberal rechazaron que los liberales de Chile apoyan a una militante comunista. La Internacional de la EC rechaza que su partido en Chile la apoye. En fin, ¿tú crees que es una estrategia? Por eso te preguntaba si no creo que sea tan ficticio mi opinión, humildemente, Sí. Roberto Ampuero. Pero mira, es que yo quiero, como es difícil juzgar o suponer intenciones en las personas, porque uno no lo puede probar, ¿Mm? porque está dentro de su alma, por decirlo así, es una actitud que no lo puede probar, medir. Lo que sí sé y lo que sí uno sabe es que esa explicación, esto de desmarcarse de la idea comunista, de lo central del Partido Sí, Comunista, es lo único que le puede permitir crecer, porque ya tocó techo. Y eso sí le puede rendir un crédito, porque seguir en lo mismo o incluso defender lo que es la visión del Partido Comunista con respecto a cómo se construye una sociedad, que su objetivo es ser comunista, no le va a permitir crecer. O sea, la postura de Carmona, con ese dogmatismo ¿Mm? marxista-leninista que ya no existe en los partidos comunistas, desaparecieron, por cierto, es un no suma voto. Pero la postura de aparecer rompiendo con esa visión, e incluso definiéndose socialdemócrata, ¿Mm? eso es muy increíble, le puede permitir cosechar votos, cazar votos. Y ojo, mire, lo más lo imposible es que un comunista diga que es socialdemócrata, Sí, porque el po, comunismo nace y lucha en contra de la socialdemocracia, sí, a la que po. considera que es una traidora a los intereses de la clase obrera y del socialismo, y que está vendida al capitalismo y a los burgueses imperialistas. Eso es su definición. Entonces, que aparezca diciendo que al mismo tiempo socialdemócrata me puede decir usted, es que ella no entendió nunca qué es el leninismo ni lo que es el marxismo, Sí. o, como lo dice Hardy, que ella simplemente está adecuando el discurso para conseguir votos. De que Como sea, es una estrategia. No sabemos si es genuino o no. Es el exactamente. Oiga, Claro, don Roberto Ampuero, mire, para nosotros un pero perdón, pero privilegio. es que me perdí una cosa.
es que ser comunista con respecto a ser socialdemócrata, decir, mire, yo soy socialdemócrata, soy comunista, pero soy socialdemócrata, es como decir, como un ateo que diga que cree en Dios. Mire, yo soy Claro. ateo, pero también no creo en Dios. O sea, Soy esto es ateo, como, soy como ateo embarazo, gracias a o sea, Dios. ¿está embarazado o no? Claro. Es muy absurdo y nos genera una discusión. ¿Ah? Y creo que No, pues, quiero ir a lo que decía Andrea. Y esto demuestra que mucha gente joven, y la educación en Chile así demuestra, es. esto que demuestra que la educación en básica, media, no ha enseñado a los jóvenes lo que fue el nacionalsocialismo, el nazismo, y lo que fue el comunismo, estalinismo, que están condenados, vuelvo a insistir, por el Parlamento Europeo. Si esto es una cosa muy seria, muy delicada. Pero si usted no tiene noción, no le interesó la historia, no le pasaron la historia o le relativizaron los crímenes del comunismo Ah, en Europa, el estalinismo, entonces usted, claro, le da lo mismo porque parece que fue un partido liberal, partido comunista, son todos lo mismo. Y no efectivamente no le son, enseñan, no están los libros de historia. Eh, no es increíble. Don Eso es Roberto, increíble. don Roberto Ampuero, mire, son 16:41. Lamentablemente tenemos que terminar esta conversación. Tenemos unos compromisos comerciales. Quiero además decirte lo siguiente, Roberto. Prepárese. Yo esta es la tercera semana de octubre por Olmué, por Viña, así que capaz que me deje caer ahí su por modesto hogar. Así que capaz que me deje caer Oye, por esos lados. ¿Ah? Pero ¿qué vas a llevar, Hardy? A ver algo de acá, en la zona. Ah, Tiene que tendré que, para tomar once allá tendré que donde, llevar Roberto. unos milcaitos de acá del sur, por Sí, Roberto. un eso está muy cujencito. bien. ¿Ah? Porque Eso está muy bien, los mercaditos. No puede llegar con las manos sí, vacías, porque voy a pues. andar por Olmué la tercera semana. Roberto Ampuero, que esté Bueno, muy pero bien. eso. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Andrea, Un gusto. abrazo. Harry, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, Roberto gracias. Ampuero. Sí, son 16:43. Vamos rápidamente a la pausa comercial. No volveremos con un tema musical porque queremos algunos comentarios de Calbuco y una película que vi este fin de semana aquí en el cine local. Vamos y volvemos.